El 11 de octubre de 1943, sobre el cielo del Pacífico, el coronel Neil E. Kirby y 3 de sus hombres se lanzaron contra la base japonesa de Wewak. Lo que parecía una incursión precisa se transformó de golpe en una escena desesperada cuando cerca de 40 cazas enemigos irrumpieron para defender la posición. 4 hombres contra una marea de aviones imperiales. Pero Kirby no retrocedió. Sabía que, pese a la desventaja numérica, volaban máquinas que podían equilibrar la balanza. Cada uno de los Republic P-47 Thunderbolt llevaba un arsenal de 8 ametralladoras Browning de 12,7 milímetros capaces de escupir 100 disparos por segundo en conjunto. Al detectar la formación enemiga, los 4 Thunderbolt avanzaron sin dudar, liberando un torrente de fuego que desgarró el aire. En segundos, los cielos se iluminaron con estelas trazadoras, y la furia del calibre 50 comenzó a derribar aviones japoneses como si el propio cielo se partiera en dos. Ese día, el P-47 demostraría que estaba destinado a convertirse en un coloso imparable. Alexander Kartveli nació en 1896, en una familia acomodada de Tiflis, Georgia, cuando el Imperio ruso ya daba signos de descomposición. Desde niño sintió una fascinación casi mística por las aeronaves, al punto de ingresar a una escuela militar a los 10 años, decidido a convertirse en marino o aviador. Su oportunidad llegó durante la Primera Guerra Mundial, donde voló en el frente oriental entre 1915 y 1916. Su habilidad le abrió las puertas a un viaje con varios pilotos rusos hacia Estados Unidos, donde estudiarían aeronáutica. Pero mientras estaban allí, estalló la Revolución Rusa y Kartveli no pudo volver a su patria, ahora transformada en la capital del comunismo. Atrapado en un país desconocido, decidió rehacer su vida. Fue contratado por Curtiss Airplanes como piloto de pruebas y posteriormente como ingeniero aeronáutico, ascendiendo hasta obtener el rango de mayor en la Reserva Aérea del Ejército estadounidense. Ese giro del destino sería el comienzo de una de las carreras más influyentes en la historia de la aviación militar. A comienzos de los años 30, el Ejército del Aire estadounidense buscaba reemplazar al Seversky P-35, diseñado por otro inmigrante ruso, Alexander P. Seversky. Kartveli, ya trabajando para Republic Aviation, presentó los modelos AP-4 y AP-10, además de variantes del P-43 Lancer. Tras múltiples ajustes y rediseños, el ejército aprobó su propuesta y la renombró como XP-47, iniciando pruebas en 1940. El nuevo avión debía superar a todos sus predecesores en velocidad, potencia y capacidad de combate. La nación se preparaba para una guerra que se avecinaba inevitable, y los ingenieros sabían que el aliado que dominara los cielos dominaría la guerra. El prototipo prometía un rendimiento sin precedentes, pero las exigencias aumentaban con cada reporte de Europa. Kartveli comprendió que necesitaba un motor más potente, una estructura más robusta y un diseño capaz de soportar la brutalidad del combate aéreo moderno. Así comenzó la transformación que culminaría en uno de los cazas más temidos del conflicto. El P-47 Thunderbolt surgió como un gigante entre los cazas monomotores. Con una envergadura de 12,7 metros, un fuselaje de 11 metros y más de 4,4 toneladas en vacío, era una bestia de metal que podía despegar alcanzando las 7,9 toneladas cargado. Su corazón era un motor radial Pratt y Whitney R2, 800 Double Wasp de 18 cilindros, refrigerado por aire capaz de generar más de 2.500 caballos de potencia y hacer girar una hélice de 4 palas. Con ello, el avión podía superar los 430 millas por hora y operar a más de 41.000 pies, subiendo a un ritmo vertiginoso de 3.200 pies por minuto. A primera vista, su diseño parecía simple: cabina estándar, tren convencional, alas recortadas. Pero su verdadero poder no residía en su forma, sino en lo que llevaba bajo cada ala. El Thunderbolt estaba armado hasta los dientes, y cada componente había sido pensado para soportar impactos, tensión y fuego enemigo con una resistencia pocas veces vista en un caza. El arsenal del P-47 era su firma mortal: 8 ametralladoras Browning M2 de 12,7 milímetros, 4 en cada ala, alimentadas por cajas de más de 350 proyectiles por arma. Esto convertía al Thunderbolt en uno de los cazas estadounidenses con mayor potencia de fuego jamás montada en un monomotor. La cadencia total superaba los 200 disparos por segundo, una marea de plomo capaz de destrozar aviones, blindados ligeros, depósitos de suministros y pistas de aterrizaje en cuestión de instantes. En un combate cerrado, un único disparo certero podía desintegrar un caza enemigo, especialmente aquellos japoneses sin blindaje adecuado. Incluso los bombarderos
orgullosos gigantes del cielo, caían en segundos ante esta tormenta de fuego concentrado. Aunque las 8 ametralladoras añadían peso considerable, nada igualaba su poder devastador. En cuestión de segundos, el Thunderbolt podía arrasar con un aeródromo, perforar depósitos enteros o convertir un avión enemigo en chatarra ardiente. A pesar de su potencia, el impresionante conjunto de 8 ametralladoras tenía un inconveniente inevitable: añadía un peso considerable. Esto hacía que el P-47 fuera más pesado que otros cazas monomotores estadounidenses, lo que llevó al propio Cardebelli a bromear diciendo: «Será un dinosaurio, pero un dinosaurio con buenas proporciones». Y aún así, el armamento no dejó de crecer. Durante el diseño, se evaluó incorporar un cañón de 20 milímetros. Pero el peso adicional volvía inútil al prototipo, que apenas alcanzaba 50 millas por hora antes de volverse inestable para el combate. Aún descartado aquel cañón, el Thunderbolt seguía acumulando poder destructivo. Podía cargar hasta 2.500 libras de bombas para demoler aeródromos, convoyes y posiciones enemigas, además de portar 10 cohetes Aguarno guiados para ataques a tierra y mar. Incluso los depósitos de combustible externos podían ser reemplazados por más munición, convirtiéndolo en una plataforma de ataque flexible y brutal, adaptada tanto para perforar blindajes como para arrasar columnas enteras. Las variantes del P-47 comenzaron a multiplicarse a medida que sus capacidades crecían. El primer modelo fue el P-47B, equipado con un motor de 2.000 caballos y entregado tanto a la RAF británica como a la USAF en 1943. Se fabricaron más de 160 unidades antes de ser relegadas como entrenadores cuando surgieron versiones más avanzadas. El siguiente paso fue el P-47C, que incorporaba un motor más potente y un fuselaje alargado 8 pulgadas para albergar un depósito adicional de combustible que permitía operar en misiones de largo alcance sobre territorios controlados por Alemania y Japón. Sin embargo, sería la versión D la que marcaría historia. Este modelo introducía un sistema de inyección de agua para aumentar la potencia en emergencias, un tren más robusto para aterrizajes exigentes y nuevos soportes para portar 10 cohetes o 3 tanques externos. Cada mejora hacía del Thunderbolt un adversario cada vez más temido, más rápido, más resistente y más adaptable a cualquier frente de la guerra. Una de las variantes más singulares fue el P-47 Hot Rod, diseñado específicamente como interceptor contra los temidos misiles alemanes B-1. Su misión era simple: alcanzarlos en el aire y destruirlos antes de que llegaran a Londres. Su velocidad máxima alcanzaba los 473 millas por hora, suficiente para atrapar aquellas bombas voladoras. No solo derribó decenas de Bo-1, sino que también logró abatir algunos bombarderos a reacción Arado AR-234 y cazas Me-262, convirtiéndose en uno de los pocos aviones de hélice capaces de enfrentarse a la nueva generación de aeronaves alemanas. El desarrollo no se detuvo ahí. La última variante, el P-47 Norte, fue concebida para el Pacífico. Incorporaba alas ampliadas 18 pulgadas, puntas recortadas para mejorar maniobrabilidad y una estructura más resistente. Se fabricaron más de 800 unidades, sirviendo exclusivamente contra Japón, donde demostraron su valía tanto en misiones de escolta como en ataques de precisión sobre bases y convoyes imperiales. El P-47 también dio lugar a modelos experimentales que, aunque no llegaron al frente, dejaron huella en la historia de la ingeniería aeronáutica. Entre ellos destacó el XP-47, basado en la versión B y equipado con una cabina presurizada, una característica avanzada para su época. Otro prototipo, el XP-47F, se empleó para experimentar con alas de flujo laminar, pero se perdió en un accidente fatal en octubre de 1943. El XP-47AK probó motores Chrysler experimentales, mientras que el P-47J intentó reducir peso y aumentar la potencia para crear un Thunderbolt aún más veloz. Cada uno de estos proyectos contribuyó indirectamente al refinamiento del avión principal, permitiendo que sus ingenieros comprendieran mejor los límites de su estructura. Aunque muchos de estos prototipos no superaron la fase de pruebas, sirvieron como laboratorios voladores para una generación entera de innovaciones. El Thunderbolt, desde su concepción, se convirtió así en un símbolo de ingeniería agresiva, robusta y visionaria. Los primeros P-47 llegaron a Europa a finales de 1942, pero sería en marzo de 1943 cuando se enfrentarían por primera vez a cazas enemigos sobre Francia. Fue allí donde su arsenal demostró su verdadera razón de ser. En el aire, los Thunderbolt comenzaron a enfrentarse a cazas alemanes y japoneses en distintos frentes y rápidamente,
mostraron su superioridad en picados y maniobras de alta velocidad. A lo largo de la guerra, los P-47 volaron más de 740.000 salidas y reclamaron más de 3.700 derribos, aunque también perdieron cerca de 3.500 unidades. Entre sus pilotos surgieron figuras legendarias como el capitán Robert S. Johnson, que abatió 27 aviones enemigos sobre Países Bajos, Bélgica y Alemania, y el teniente coronel Francis Gaby Gabreski, con 28 victorias confirmadas. Sus hazañas consolidaron al Thunderbolt como un depredador aéreo implacable, capaz de destruir tanto cazas como bombarderos, resistiendo daños que habrían derribado a cualquier otro avión aliado. Aunque algunos comandantes dudaron inicialmente del P-47, muchos terminaron formando grupos legendarios a su mando. El coronel Hubert Zemke, líder del famoso 56th Fighter Group, conocido como Zemke's Wolfpack, transformó al Thunderbolt en un arma letal explotando sus puntos fuertes, su velocidad en picado, su resistencia a los daños y su capacidad para descargar una tormenta de fuego sobre cualquier objetivo. Aunque al principio no estaba convencido de su rendimiento, Zemke comprendió rápidamente que el P-47 era invencible en descensos bruscos y, correctamente manejado, podía igualar a los ágiles cazas alemanes en maniobras horizontales. Bajo su dirección, los pilotos adoptaron tácticas agresivas que convertían cada combate en una cacería calculada. Tanto Zemke como sus hombres, expertos en acorralar formaciones enteras de FUFE 190 y Bef 109, demostraron que el Thunderbolt, bien empleado, era una máquina de guerra imposible de ignorar. El P-47 no solo luchó bajo bandera estadounidense. En 1942, la Royal Air Force británica comenzó a utilizarlo masivamente en Europa, mientras que en el Pacífico el modelo fue adoptado rápidamente para enfrentar a Japón. Su robustez era ideal para ambientes tropicales y pistas improvisadas, especialmente en campañas de Birmania y el sudeste asiático. La Francia Libre recibió más de 440 P-47D para apoyar la liberación de su territorio, utilizándolos en bombardeos rasantes y escoltas de largo alcance. La contribución internacional siguió creciendo. Durante la campaña de Italia, el contingente brasileño empleó alrededor de 50 Thunderbolts, volando más de 440 misiones y ganando una Presidential Unit Citation en los años 80 por su desempeño. Del mismo modo, el famoso Escuadrón 200, un mexicano, luchó en Filipinas con P-47D, realizando más de 780 misiones sin perder un solo avión, un récord que convirtió al Thunderbolt en el favorito de muchos pilotos latinoamericanos. El impacto global del Thunderbolt no terminó ahí. Incluso la Unión Soviética, generalmente inclinada hacia cazas más ligeros, recibió numerosas unidades a través del programa Lend-Lease. Los soviéticos utilizaron el P-47 principalmente para escoltar bombarderos y proteger columnas terrestres, aprovechando su resistencia y potencia de fuego en combates de baja y media altitud. En el teatro oriental, el Thunderbolt se convirtió en un libertador silencioso, defendiendo ciudades, convoyes y puentes estratégicos de las incursiones aéreas alemanas. Tras el fin de la guerra, los P-47 sobrantes fueron vendidos a otras fuerzas aéreas. Los nacionalistas chinos los emplearon contra el avance comunista, mientras que Francia los utilizó en la guerra de Argelia. De esta manera, el Thunderbolt se mantuvo operativo durante años, extendiendo su legado mucho más allá del conflicto europeo y consolidándose como uno de los cazas más duraderos de la era de los pistones. El P-47 Thunderbolt dejó una herencia tan poderosa que décadas más tarde resurgiría bajo otra forma. Cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos exigió un avión de apoyo cercano que pudiera sobrevivir bajo fuego intenso y destruir blindados con precisión quirúrgica, la industria recordó las virtudes del viejo Thunderbolt. Así nació el Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, un homenaje directo al diseño original, resistente, brutal y especializado en ataque a tierra. Su cañón rotativo GAU-8/A, su blindaje capaz de soportar impactos mortales y su estabilidad a baja velocidad evocaban la filosofía del P-47, adaptada a la era moderna. El legado del Thunderbolt así se proyectó en el tiempo, demostrando que la combinación de potencia, protección y capacidad destructiva seguía siendo tan vigente en la Guerra Fría como lo fue en los cielos de Europa y el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el Mitsubishi Zero sea el avión japonés más reconocido de la Segunda Guerra Mundial, no fue el más poderoso ni el más rápido. Ese honor pertenece al Kawanishi Norte 1K2 J. Shidenkai, conocido por los aliados como George. Este caza, concebido a partir de un hidroavión de apoyo, se transformó en una máquina de combate sumamente avanzada
que superaba al cero en velocidad, maniobrabilidad, protección y armamento. Su diseño permitía enfrentarse de tú a tú con los F-6F Hellcat y los F-4U Corsair, algo impensable para la mayoría de cazas japoneses. Su rasgo más revolucionario era un sistema automático de flaps de combate que respondía al cambio de fuerzas G, ajustándose sin intervención del piloto. Este avance le otorgaba un giro más cerrado, incrementaba la sustentación y permitía maniobras imposibles para otros cazas del Pacífico. Si hubiera llegado antes, muchos historiadores creen que podría haber cambiado el equilibrio aéreo en la guerra. Cuando el Shidenkai apareció finalmente en el frente, los pilotos aliados comprendieron de inmediato que ya no estaban frente a los frágiles y livianos cazas japoneses de principios de guerra. El George podía resistir impactos que destrozarían un Zero y aún así mantenerse en vuelo, podía trepar casi tan bien como un Hellcat y girar con una precisión que sorprendía incluso a los ases estadounidenses. Sus 4 cañones de 20 milímetros, montados en las alas, ofrecían una potencia de fuego devastadora que permitía derribar bombarderos pesados con apenas unos segundos de impacto sostenido. Los informes de combate comenzaron a describir enfrentamientos donde el Shidenkai se lanzaba en picados violentos, recuperaba altitud sin esfuerzo y regresaba para un segundo ataque antes de que el oponente pudiera reorganizarse. Fue una revelación amarga para los aliados, que habían comenzado a ver la supremacía aérea del Pacífico como algo garantizado. Su pilotaje, sin embargo, exigía manos experimentadas. El Shidenkai había sido diseñado para veteranos, hombres que conocían los límites de sus máquinas y sabían moverse en el combate con sangre fría y disciplina absoluta. Su tren de aterrizaje corto y sus complejos mecanismos internos requerían precisión incluso en tareas rutinarias como despegar o aterrizar. Por eso, cuando la guerra avanzó y Japón comenzó a perder a sus pilotos más experimentados, el rendimiento del Norte 1K-2J disminuyó drásticamente. En manos de un novato, el avión perdía gran parte de su superioridad técnica, especialmente ante pilotos estadounidenses que acumulaban cientos de horas de vuelo y un entrenamiento intensivo desde el primer día. Aún así, cada Shidenkai en manos de un experto podía convertirse en una pesadilla para cualquier escuadrón aliado, y su sola presencia obligó a modificar tácticas y a mantener una vigilancia constante en los cielos del Pacífico. En los últimos meses de la guerra, el Shidenkai se enfrentó a un enemigo que ningún avión japonés podía detener: el colapso industrial. La carencia de materiales estratégicos afectó gravemente la calidad de producción. Los motores salían de fábrica con fallos graves, los sistemas hidráulicos eran vulnerables, y las piezas estructurales sufrían deformaciones incluso antes del despegue. Muchos pilotos reportaron vibraciones peligrosas, pérdida de potencia y fallos críticos en pleno combate, obligándolos a abandonar enfrentamientos que podrían haber ganado. Con los bombardeos incendiarios arrasando fábricas, hangares y líneas de suministro, cada Shidenkai producido era un milagro logístico. Incluso así, quienes lograban pilotarlo en condiciones aceptables lo consideraban uno de los cazas más formidables jamás diseñados por Japón. Una máquina nacida demasiado tarde para cambiar el resultado del conflicto, pero lo bastante poderosa como para dejar una huella indeleble en la historia de la aviación militar. A pesar de las dificultades, el Shidenkai protagonizó algunos de los duelos más intensos del final de la guerra. En Okinawa, por ejemplo, los pilotos japoneses realizaron ataques desesperados contra oleadas de Corsairs y Hellcats que protegían la flota estadounidense. Los informes aliados describen encuentros donde un solo George resistió múltiples impactos, derribó un caza enemigo y logró escapar entre nubes negras de fuego antiaéreo. Su combinación de maniobrabilidad superior, potencia de fuego y sorprendente robustez hizo que muchos pilotos aliados lo consideraran el oponente japonés más peligroso que habían enfrentado en toda la campaña. Algunos ases estadounidenses, acostumbrados a derrotar sin dificultad al Zero, confesaron que el Shidenkai exigía un nivel de precisión y nervios de acero pocas veces necesario en el Pacífico. Cada enfrentamiento con este caza demostraba que Japón aún podía producir máquinas excepcionales, aunque la guerra ya estuviera prácticamente perdida. Tras la rendición de Japón, el Shidenkai se convirtió en un testimonio silencioso de lo que el país pudo haber logrado si hubiese tenido tiempo y recursos. Muchos ejemplares fueron estudiados meticulosamente por ingenieros estadounidenses, sorprendidos por la sofisticación del sistema automático de flaps y por la notable resistencia estructural del avión. Aunque pocos sobrevivieron intactos al caos del posguerra, los que quedaron fueron enviados a museos o utilizados como material de investigación para comprender los límites del diseño aerodinámico japonés. Hoy,
Solo unas pocas unidades restauradas permiten imaginar la magnitud del desafío que representó este caza en su apogeo. Su legado no está en la cantidad ni en la duración de su servicio, sino en el mensaje que dejó grabado en la historia. Incluso en los últimos días de una guerra perdida, la ingeniería japonesa fue capaz de crear una máquina que podía mirar cara a cara a los cazas más avanzados del mundo. Con el paso de los años, historiadores, pilotos veteranos y expertos en ingeniería han revisado una y otra vez los documentos del Shidenkai, intentando comprender cómo una máquina tan avanzada surgió en un país que, en 1944 y 1945, ya estaba debilitado hasta los cimientos. Su desarrollo fue una paradoja. Japón sufría escasez extrema de aluminio, combustible y mano de obra especializada. Pero aún así, Kawanishi logró perfeccionar un avión con un rendimiento que desafiaba la lógica del momento. El Norte 1, K-2, J representaba el último destello de un programa aéreo que había comenzado la guerra dominando los cielos del Pacífico. Su creación simboliza la lucha de un país que, incluso en sus horas más oscuras, intentó mantenerse a la altura de las superpotencias industriales que lo rodeaban. En ese esfuerzo desesperado, el Shidenkai se convirtió en la prueba de que el ingenio puede sobrevivir incluso en medio del colapso. La figura del piloto japonés que se sentaba tras los mandos del Shidenkai sigue envuelta en un aura de tragedia y heroísmo. Muchos de ellos habían sobrevivido a campañas enteras desde 1941, enfrentándose en inferioridad numérica a un enemigo cada vez más numeroso y mejor equipado. Cuando recibían un Shidenkai operativo, lo consideraban casi un regalo, un arma capaz de igualar el combate incluso contra los ases estadounidenses más temidos. Sin embargo, para la mayoría, la guerra llegaba demasiado tarde para permitirles aprovechar plenamente sus ventajas. Entrenados con urgencia, con combustible racionado y cada vez menos oportunidades de practicar maniobras avanzadas, estos pilotos debían confiar únicamente en la intuición adquirida durante años de combates desesperados. Así, el Shidenkai no solo refleja el avance tecnológico japonés, sino también el sacrificio humano de quienes, a pesar de todo, continuaron volando hasta el final. En retrospectiva, el Shidenkai es un recordatorio contundente de que la guerra aérea no se decide únicamente por la calidad de un avión, sino por el ecosistema industrial, logístico y humano que lo sostiene. Estados Unidos podía producir miles de Hellcats y Corsairs en cuestión de meses. Japón apenas podía ensamblar unas pocas docenas de Shidenkai antes de que la escasez paralizara las fábricas. La superioridad tecnológica japonesa, que en otras circunstancias habría cambiado el equilibrio del Pacífico, quedó eclipsada por la potencia de producción de su adversario. Cada Norte 1, K2. J, que llegó al frente, representó una pequeña victoria contra el colapso, pero también una advertencia de que incluso las mejores máquinas no pueden sostener una guerra sin recursos. En ese sentido, el Shidenkai se convierte en una metáfora brillante, letal y admirable, pero condenado por las circunstancias que lo rodearon. Hoy, cuando los entusiastas de la aviación observan las pocas unidades restauradas del Shidenkai, lo hacen con una mezcla de fascinación y melancolía. La elegancia de su fuselaje, la potencia de sus alas y la audacia de su tecnología hablan de un avión nacido para rivalizar con los mejores del mundo. Sin embargo, su legado no es solo técnico, sino profundamente humano. Representa la última ambición de un país que intentó resistir hasta el final mediante la ingeniería, el sacrificio y la innovación. Allí donde otros modelos japoneses quedaron asociados al mito y la ligereza, el Shidenkai se alza como símbolo de solidez, potencia y resiliencia. Un recordatorio de que incluso en los últimos capítulos de una guerra perdida, la búsqueda de la excelencia puede producir máquinas que trascienden el tiempo. Y así, el Norte 1, K2. Yoj, el George, para los aliados, permanece como una sombra elegante en la historia de la aviación, tan breve como inolvidable.